Hola, que el Señor los bendiga. La Universidad Estatal del Sur de Manabí te da la bienvenida a ver nuestro siguiente segmento. Nosotros somos estudiantes de nivelación de la Facultad Ciencias Económicas. A continuación te vamos a hablar sobre procesos de formación socioeconómicas del Ecuador. Los integrantes del grupo son Raúl Alfredo Pilais Wilson, Nairobi Maylin Pincáez Peñafiel, Ramiro Alejandro Angulo Corozo, Mileya Anaí Zambrano Lucas, Mónica Marisol Mendoza Velázquez, Dexy Jazmín Gutiérrez Ceballos, Jenny Rocío Risco Cedeños y mi persona Eri Josué Murillo Vera. Yo les voy a hablar acerca del Abya Yala. El Abya Yala es el nombre que el pueblo cuna de Panamá y Colombia le dio al continente americano, antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Hoy en día utilizan este término para referirse a la región en lugar de América. Esta significa tierra en plena madurez y fue sugerida por el líder Aymara Taqi Mamani. En la cultura cuna hubo 4 periodos históricos. Estos son Cauganjun Yala, Targanjun Yala, Tinya Yala y Abya Yala, conocidas como tierra madura o tierra de sangre vital, significado de ave como de sangre o de ala, y territorio de espacios de la madre naturaleza que hoy en día es aceptada a su uso al continente. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las grandes civilizaciones de Mesoamérica: cultura, economía y sociedad. Las civilizaciones de Mesoamérica son culturas precolombinas que habitaron en la región central de América. Países actuales como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el centro del sur de México, entre los años 1500 a.C. y 1521 después de Cristo. Su nombre Mesoamérica proviene del griego, que significa medio o intermedio, y hace referencia a las tierras de Centroamérica. Sus principales civilizaciones fueron los olmecas, los zapotecas, los mayas, los teotihuacanes, aztecas, toltecas, y ellos fueron. Entonces, los olmecas. ¿Quiénes fueron los olmecas? Los olmecas fue una de las primeras grandes civilizaciones en los años de 1500 a.C. y 300 después de Cristo. Ellos se destacaron por sus edificaciones y colosales cabezas talladas en piedras, y también por su calendario. Los zapotecas, establecidos al sur de la región actualmente México, fueron una de las regiones con valles muy extensos y muy productivos para la agricultura. Los mayas se desarrollaron grandes conocimientos de matemáticas y la escritura. Sus gobernantes fue un grupo social de sacerdotes. Los teotihuacanos desarrollaron sus sofisticadas técnicas en artes, en cerámica, pinturas geométricas e imágenes de dioses. Los mixtecas, ellos alcanzaron su máximo esplendor en los años de 950 después de Cristo y 1521 después de Cristo, con unas grandes cantidades de ciudades bajo su mando. Los aztecas desarrollaron grandes palacios con templos y tenían una monarquía muy jerárquica, ¿ya? Los toltecas alcanzaron su apegue en el año de los 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Realizaron intercambios comerciales, ¿sí? Entonces ellos daban por medio del trueque, ¿ya? Y también desarrollaron grandes habilidades para la guerra. Las características principales de todas estas civilizaciones fueron que eran nómadas
y pues hicieron crecer más lo que es la agricultura. Ellos comenzaron a sembrar lo que es maíz, frijoles, calabazas y hacer la recolección de frutos, casas y todo este tipo de cosas. Ok, su economía fue fue constituida por la agricultura, siendo la mayor intensiva, es decir, plantaban pequeñas extensiones de terrenos, obteniendo grandes cosechas, y esto les ayudó pues mucho en su economía. Su sociedad, había un líder supremo de todas estas civilizaciones, había un líder supremo que estaba liderado por los sacerdotes. Ellos controlaban la formación, educación y cumplimiento de cada precepto de todos estos pueblos. Las formas económicas de dominación coloniales, mitas, obraje, concertaje y hacienda. Durante la época colonial, en el año 1492 en adelante, especialmente en el continente latinoamericano, se desarrollan un conjunto de formas de dominio económico sobre las colonias. Esto caracterizó especialmente el Imperio Español, que poseía una gran parte de las colonias hispanas. Dichas prácticas también fueron caracterizadas de la época feudal, pero en este caso aplicaba la época colonial, pero las figuras eran las mismas, en donde a través del feudalismo, en donde existía un señor y el vasallo. El vasallo era quien trabajaba la tierra y el señor era quien proveía de protección y ejercía el despotismo. Las mitas. Se desarrolló principalmente en las zonas coloniales andinas, en donde se les obligaba a los hombres a realizar el trabajo. Los obrajes. Eran pequeñas industrias textiles en donde los indígenas eran obligados a trabajar. Concertaje. El concertaje de indio enmascaraba un sistema de servidumbre y esclavitud. Era el eje fundamental del sistema de hacienda. La hacienda. La hacienda era la forma de organización económica típica del sistema colonial español. Gracias. Redacción de la población indígena, el tráfico de esclavos hacia América. La reducción de la población indígena con diversos motivos, pero el más importante fue la entrada de enfermedades infecciosas inexistentes en el continente, portada por los colonizadores. Debido a esta disminución, se realiza el tráfico de esclavos hacia América para sustituir la mano de obra ya inexistente. Varios son los factores que produjeron la reducción de la población indígena: las condiciones de explotaciones indígenas por los nuevos señores, las enfermedades infecciosas traídas por los colonizadores y que hasta el momento eran los inexistentes en América, siendo lo más importante la viruela que afectó a la población indígena América, principal factor de colapso. La población indígena no tenía defensas contra dichas enfermedades. La expansión que tuvieron las enfermedades venían del Caribe, especialmente la sífilis, causa de colapso de la población. Otra fue la muerte de indígenas causada por las guerras entre ellos, con los españoles y los auxiliadores de ellas también indígenas. Formas económicas de dominación colonial: mitas, obrajes, concertajes y haciendas. En la época colonial del año 1492, el continente latinoamericano se desarrolló un conjunto de formas de dominio económico sobre las colonias. Esto caracterizó especialmente al Imperio Español, que poseía la gran parte de las colonias hispanas. Estas formas de dominio económico se caracterizan por ser déspotas o totalitarias. Dichas prácticas también fueron características de la época feudal, pero en este caso aplicada a la época colonial. Pero las figuras eran las mismas, en donde a través del feudalismo existía un señor y un vasallo. El vasallo era quien lo trabajaba, y el señor era quien le proveía protección y quien ejercía el despotismo. Es decir, abusaba de su función a su total gusto. Todos estos vasallos se le cobraban impuestos en monedas preciosas, dependiendo de lo que el señor deseara. Esto fue lo que se le denominó despotismo tributario. Otras de las formas de dominio fueron las mitas. Se desarrolló principalmente en las zonas coloniales andinas,
en donde se los obligaba a los hombres a realizar trabajos que eran vistos públicamente como forma de pago al Estado. En esta forma de dominación, aquellos hombres casados que contaban entre 18 y 50 años con aptitudes debían trabajar de manera forzada en minas, haciendas, construcciones de templos, puentes, caminos, entre otros. El obraje eran las pequeñas industrias textiles en donde los indígenas eran obligados a trabajar. El concertaje. El concertaje del indio enmascaraba un sistema de servidumbre y esclavitud, que era el eje fundamental del sistema de hacienda. Eran contratos mediante el cual un indígena se le obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo el mínimo. La hacienda. La hacienda era forma de organización económica típica del sistema colonial español y se utiliza para describir un rancho amplio habitualmente en la pampa.